Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, a todas y a todos aquellos hermanos que están conectados a través del Zoom. El día de hoy, domingo 10 de marzo del año 2019, continuando con el programa del curso básico de Teosofía 2019, nos corresponde estudiar la lección cuarta, denominada La vida después de la muerte. En esta ocasión, nuestro índice de contenido nos dice que estudiaremos el tema La vida después de la muerte de la página 3 a la 5. En la página 6, el tema El morir y el doble etérico. El tema denominado El cuerpo emocional y la vida después de la muerte de las páginas 7 a la 9. El tópico denominado El de Bachán y el cuerpo mental en la página 10. En la página 11 estudiaremos el cuerpo causal entre encarnaciones. De las páginas 12 a la 13 se contienen las imágenes suplementarias. En la página 14, las preguntas para consideración. Y en la página 15 viene la lista de las obras literarias complementarias para aquellas y aquellos que deseen ampliar al respecto en este tópico. Pueden consultar estas obras que se anexan al grupo que tenemos de WhatsApp. Ahí anexamos estas obras complementarias. Aquellos que no estén en ese grupo, pues sirvan contactarme para enviárselas de forma individual. Voy a empezar con la lectura y voy concediendo el uso de la palabra a los hermanos que están conectados a través del Zoom y los que están también aquí en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. Dice así: la vida después de la muerte. Vida y muerte nos parecen cosas opuestas, pero la palabra muerte es ambigua y generalmente usamos esa misma palabra tanto para la transición que se produce al finalizar nuestra vida como para la condición que sigue luego de esa transición. Este uso doble es desafortunado porque confunde un proceso con un estado y nos lleva a pensar que ambos son lo mismo. Esto implica que una vez que uno ha muerto, ya no hay nada. En contraste, tenemos dos palabras diferentes para el proceso complementario, nacimiento, y el estado que le sigue luego, vida, sugiriendo que el proceso de nacimiento lleva al nuevo estado de vida. Para clarificar esta distinción y evitar las implicaciones de la palabra muerte, vamos a utilizar aquí el término morir para el proceso y vida post-mortem o vida después de la muerte para el estado que le sigue. La teosofía explica el proceso del morir y de entrar en la vida post-mortem, reduciendo el misterio y calmando el miedo, tanto al proceso como al estado. En vez de ser algo para ser temido o sobre lo que debamos evitar pensar, dicho proceso y estado son inevitables aventuras para las cuales nos podemos preparar tan inteligentemente como lo haríamos en el caso de tener que viajar hacia otro país, informándonos de las condiciones allí imperantes y tomando los recaudos necesarios para afrontar las nuevas experiencias. ¿Es realmente posible saber qué pasa después del morir físico? E incluso si seguimos existiendo o no. Hamlet se refirió, se abre una cita, a aquel país no descubierto de cuyos límites ningún viajero regresa. Se termina la cita. Pero de hecho tenemos varios reportes sobre qué sucede luego de morir. Estos reportes provienen de las experiencias cercanas a la muerte, las observaciones de los clarividentes y las tradiciones de las grandes religiones. La supervivencia de la conciencia después del morir es también una conclusión lógica desde el punto de vista del mundo, como un lugar racional y ordenado. Sería un desperdicio destruir las experiencias de toda una vida, como lo expresó el célebre ocultista Manly Hall. Se abre la cita. Sí, como insisten los teólogos, existe una chispa divina en cada criatura humana, entonces esta chispa es en sí misma eterna e indestructible, y no hay razón para asumir que Dios en la naturaleza vive para siempre, pero Dios en el hombre está siempre muriendo. Se termina la cita.
El individuo humano es un peregrino inmortal, con un futuro inconcebiblemente más largo que la vida de nuestra presente personalidad. Y seguramente, dado que cada individuo es único y no existen dos vidas que sean exactamente iguales, es lógico asumir que la vida después de la muerte es también única para cada persona, aunque su patrón general sea similar para todos, como en el caso de la vida terrena. La vida después de la muerte es un estado subjetivo que se dice está en gran medida determinado por las actitudes, pensamientos y acciones del individuo, es decir, por el nivel de conciencia alcanzado durante la vida que acaba de completarse. La teosofía mantiene que luego de dejar nuestro cuerpo físico, el verdadero ser en nosotros no está menos vivo que antes. Más bien, luego de un tiempo somos más activos que nunca, porque hemos perdido nuestra identificación y dependencia de la materia física densa. Luego de morir, hemos cesado de usar nuestro vehículo de expresión en el plano físico. Es como si los cables de comunicación hubieran sido cortados, dejando muerto el instrumento receptor, aunque el ser que había estado hablando anteriormente a través de dicho instrumento es tan activo como siempre. De acuerdo con la tradición teosófica y a las descripciones de los clarividentes, hay dos modelos para los estados post-mortem. Algunos estudiantes creen que solo uno de los dos es el normal, pero todo lo que podemos decir con seguridad es simplemente que ambos han sido descritos. Tal vez del mismo modo que hay diferentes patrones en el vivir, los haya también en el estado post-mortem. Las dos descripciones coinciden en ciertos aspectos, pero difieren en otros. Vamos a concederte la palabra, mi hermana Lidia, para que nos ayudes con este tema denominado el morir y el doble etérico. Sí, muchas gracias, Omar. El morir y el doble etérico. Las dos visiones concuerdan en que a medida que la persona se acerca al momento de morir, el doble etérico que transmite la vitalidad del cuerpo físico denso se retira, llevándose consigo la fuerza de vida y los cuerpos superiores. Finalmente, el delgado hilo magnético, entre paréntesis, el cordón de plata, se cierra el paréntesis, es lo único que lo mantiene unido al cuerpo agonizante. Entonces, en el último momento de conciencia, los eventos de la encarnación que está terminando pasan rápidamente en revisión un hecho bien atestiguado por personas que han estado cerca de morir, pero que han sido traídos de nuevo a la vida. Finalmente, en el momento de morir, el cordón de materia etérica se rompe y la persona envuelta en el doble etérico violeta grisáceo aparece flotando por un tiempo sobre el cuerpo físico, el cuerpo físico denso, en un estado de paz e inconsciencia. Visto de este modo, el proceso de morir es muy distinto de dormirse, excepto que durante el sueño el doble etérico permanece unido al cuerpo físico denso, proveyéndole vitalidad, mientras que el momento de morir, el doble es retirado y la conexión se rompe. Aquellos presentes en ese momento pueden ser de gran ayuda al que está haciendo la transición, permaneciendo calmados
y en silencio y sin una resistencia emocional a lo que está sucediendo. Luego de algún tiempo, que varía un poco, pero que usualmente dura unas horas, la persona interna o alma se desembaraza del doble etérico y se libera completamente del mundo físico. El doble entonces también muere y se desintegra gradualmente, mientras que la conciencia de la persona permanece en el cuerpo emocional. Dicho de otro modo, las emociones sobreviven al cuerpo físico. Muchas gracias, mi hermana Lidia. De nada, Omar. Vamos, ¿hasta aquí tienen alguien una duda? ¿Vamos bien? De la conciencia, ahí donde dice que la conciencia permanece en el campo astral o en el campo emocional. Sí, así es, así es. La conciencia es la que se transfiere de un plano a otro. Ahorita estamos explicando el proceso. Hablamos primeramente en el primer capítulo de la vida después de la muerte. Ya nos están diciendo, entrando en detalle, qué está sucediendo al momento de la muerte, o al momento del morir, lo que la gente conoce como el morir, y qué ocurre que se transfiere la conciencia al cuerpo etérico. Fue lo que ahorita vimos. Se oye muy bajito. ¿Ahí nos escuchas bien, Lidia? Ahí, Lidia, ¿nos escuchas? A ver, mis hermanos, ¿se escucha bien? Sí, ¿lo escucho? Ah, ok. Bueno, ok. Entonces, después de que ocurre la separación del cuerpo físico de la conciencia, es el para no confundirnos, porque aquí el autor nos dice que una cosa es el acto de morir y otra la vida post-mortem. Entonces, aquí ya describió qué ocurre al momento de que se rompe ese cordón de plata que se habla en la Biblia. Entonces se retira la conciencia del cuerpo físico y se pasa al cuerpo etérico. Después, dice, después de un tiempo considerable, de unas horas, se libera del mundo etérico y pasa al mundo emocional, o sea, la conciencia. Ahorita estamos explicando el proceso. Por eso vamos a ver el siguiente tema que se llama el cuerpo emocional en la vida después de la muerte. ¿Sale? Entonces, te voy a conceder la palabra a mi hermano Ricardo Estrada Gómez, aquí en el Centro de Estudios, para que nos ayudes con la lectura, por favor. Sí, con gusto. El cuerpo emocional en la vida después de la muerte. Como ya se notó en el capítulo anterior, las emociones existen en un mundo más tenue que cualquier estado ordinario de materia visible. Un campo de existencia con su propio tipo de vibraciones, desde las más sutiles a las más groseras. Luego de morir, la persona es atraída al nivel característico de las emociones que fueron más habituales durante la vida. El cuerpo emocional tiene un tipo de vaga conciencia elemental, propia que se siente en el cambio cuando ocurre la separación del doble etérico. Entonces, como una forma de protección para resistir la desintegración, tanto como sea posible, comienza inmediatamente a rearreglar su tenue de materia, de modo que las vibraciones más densas y groseras forman la capa externa. Solo las influencias capaces de penetrar esta capa superficial alcanzan la conciencia dentro. La mayoría de las personas recién fallecidas, por lo tanto, caen en un sueño inconsciente. Una persona que ha vivido una vida gobernada por deseos fuertes y groseros estará, sin embargo, despierta a las vibraciones de este tipo, en una suerte de purgatorio. No hay dolor físico, por supuesto, pero esa persona debe lidiar con deseos que no pueden ser satisfechos, puesto que el vehículo físico necesario para aplacarlo ya no existe. Esta condición no es un castigo, es meramente el resultado inevitable de la ley natural. Es el agotamiento de las causas producidas por el mundo físico. Individuos con gustos menos groseros y apetitos más controlados no experimentan tal estrés emocional intenso porque incluso las
porciones más densas y groseras de sus cuerpos emocionales no contienen materia que vibra en estas frecuencias. Ellos moran en un sueño protector, mientras que el contenido del cuerpo emocional es separado entre aquello que será descartado como una vestidura gastada y aquello que puede ser absorbido por el cuerpo causal de la individualidad permanente que reencarna. Es en este punto donde las dos visiones divergen. Una ve al individuo como durmiendo durante toda la experiencia post-mortem en el mundo emocional, para despertar únicamente en el plano mental llamado de Devachan, un tipo de cielo puramente subjetivo. Esta visión fue diseminada por los instructores teosóficos de los primeros tiempos para refutar la idea de los espiritistas de que los mediums podían estar en contacto con las almas de los muertos, quienes según se creía vivían consciente y objetivamente luego de morir, y eran capaces de comunicarse libremente con los vivos, e incluso de manifestarse físicamente en las sesiones espiritistas. Es parte de la tradición teosófica que los vivos normalmente no pueden comunicarse con los muertos a través de los medios, sino que pueden hacerlo solo en forma subjetiva, elevándose hasta su nivel con el pensamiento. La otra visión ve a los individuos durmiendo solo durante los niveles más groseros, a los cuales no responden, pero luego, cuando esa parte del cuerpo emocional ha sido desechada y se alcanzan niveles superiores del plano emocional, despiertan para encontrar una vida muy similar a la que dejaron atrás. En esta visión se dice que los subplanos superiores del mundo emocional, que se asemejan bastante a los aspectos más agradables de la vida terrena, aunque menos materiales, en el momento en que el alma alcanza esos niveles, las emociones han sido refinadas y por lo tanto las formas de pensamiento no están ligadas a las pasiones. De hecho, en este nivel no existe materia que pueda responder a los deseos y pensamientos físicos densos. Ok, bueno, ya en este capítulo denominado El cuerpo emocional en la vida después de la muerte, explica el autor qué es lo que ocurre después de que la conciencia, ya lo hemos dicho, repetimos, la conciencia es el alma, después de que el alma desencarna del cuerpo físico, pasa a los niveles etéricos y a continuación pasa al mundo emocional, al plano emocional con sus 7 subdivisiones, sus 7 subplanos. Estamos hablando en términos generales. Por eso aquí en 2 hojas el autor nos dice qué es lo que va a pasar de acuerdo a la vista de clarividentes y de acuerdo a las grandes tradiciones en ese mundo emocional, la conciencia ahora en el cuerpo emocional. ¿Aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda de mis hermanos de lo que se acaba de hablar respecto a la vida después de la muerte en el ámbito emocional? ¿O la conciencia en el mundo emocional, en el mundo astral? ¿Hay alguna duda de lo que acabamos de leer? Esa conciencia se va al mundo astral en forma general y o para hacer próxima vez. No, ahorita vamos viendo el proceso, ¿no? O sea, estamos hablando que que la conciencia está en el cuerpo físico, al desencarnar al nivel etérico, después al mundo emocional. Ahorita vamos a ver a dónde se transfiere. ¿Todo bien, Lidia, Mario, Manuel? Sí, por mí está bien. Gracias, Omar. ¿Pueden usar el chat, Manuel y Mario? Todo bien, todo bien. Ok, bueno. Gracias. Usen el chat, por favor, mis hermanos, cuando tengan alguna duda. Aquí está, hay una opción de chatear y ahí pueden ustedes enviar la duda. Ok. Entonces ya hablamos que la conciencia se transfiere del cuerpo físico al nivel etérico, al astral. Ahora vamos a ver precisamente esa conciencia que se transfiere al mundo mental denominado Devachan, aunque se escribe Devachan. Esta palabra sánscrito se pronuncia Devachan. Entonces, cuando lean Devachan, la palabra Devachan se pronuncia Devachan. Entonces, vamos a concederte la palabra, mi hermano Mario, para que nos ayudes con este tema, por favor.
denominado el Devacán y el cuerpo mental. Adelante, mi hermano. Claro, mi hermano. El Devacán y el cuerpo mental. En ambos casos, ya sea que el fallecido duerme durante toda la experiencia emocional post-mortem o solo en la parte inferior de esta, el mundo emocional no es eterno. Cada persona, sin importar la cualidad de su vida pasada, es eventualmente purgado de sus deseos emocionales. Se ha estimado que la experiencia emocional post-mortem dura un promedio de entre 20 y 40 años de nuestro tiempo. Y entonces el individuo despierta en un ambiente más favorable y agradable. Este despertar ha sido comparado con la entrada en la vida celestial, descrita en muchas religiones. El mundo celestial o Devacán abarca desde los 4 subplanos inferiores del plano mental, mencionado en el capítulo 3, denominado El hombre y sus cuerpos, como el sitio del cuerpo mental, hasta los 3 subplanos superiores del causal. Se dice que la característica especial de este mundo es una intensa bienaventuranza. Este es un mundo donde el mal y el sufrimiento son imposibles, porque estos han sido agotados y dejados atrás en los mundos físico y emocional. Es también un mundo en el cual el poder de responder a las aspiraciones es solo limitado por la capacidad de aspirar del individuo. Es la tierra de los deseos de nuestro corazón, porque en el Devacán creamos el mundo como más nos agrade. La experiencia del Devacán, un término que significa tierra de dioses, es la consolación por cada dolor y desilusión de la vida terrestre. El Devacán no es un lugar, sino un estado de conciencia en el cual las energías han sido elevadas a un nivel inmensamente alto. El individuo tiene el poder de captar cada situación en su totalidad. Pensar en un lugar es estar ahí. Pensar en los amigos queridos es estar con ellos. Es un mundo de indescriptible felicidad, realizando nuestras más grandes aspiraciones. Ok, muchas gracias, mi hermano. Entonces, ya vimos aquí la conciencia en ese peregrinar. Por eso hay quien dice que la vida es eterna, la vida transitando a través de diferentes cuerpos y de diferentes planos. El alma en su peregrinaje, en su arduo camino evolutivo, se encarna, se viste de cuerpos y se desviste de esos cuerpos. Primeramente vimos que se viste esa alma y un cuerpo físico. Cuando ese cuerpo físico cumple su propósito, lo desecha, pasa a los niveles etéricos, que los niveles etéricos son los 4 subplanos superiores, los 4 subplanos superiores del plano físico, el nivel etérico, superetérico, subatómico, atómico, o conocido como el mundo etérico, porque son 4 éteres. Después se transfiere la conciencia de acuerdo al cuerpo que haya construido durante la vida física al mundo emocional con sus 7 subplanos: sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. También el plano emocional tiene 7 subplanos. Entonces, de acuerdo al tipo de vida que se haya llevado en el mundo físico, es al lugar que le corresponde pasar en el mundo emocional o purgatorial o mundo astral. Una vez que esa alma ya se desechó de ese material que creó en la vida física y que pasó en el mundo emocional, la conciencia se transfiere al Devacán o cielo. Ya lo vimos en la lección anterior, que el cuerpo mental se divide en 2, cuerpo o plano mental inferior y superior.
El plano y el cuerpo mental inferior se compone de los 4 subplanos del plano mental, de los niveles sólido, líquido, gaseoso y etérico. Y los 3 subplanos superiores, superetérico, subatómico y atómico, es lo que se conoce como el mundo mental superior. Y el cuerpo en el cual actúa en ese mundo mental superior se denomina el cuerpo mental superior o cuerpo causal, que es el siguiente tema que vamos a ver, el cuerpo causal entre encarnaciones. Hasta ahí el alma tiene, por el momento, en este estado evolutivo, tiene el tope hasta ese plano. Hasta ese plano tenemos nosotros la conciencia, hasta es el punto más alto en el cual se eleva la conciencia, no en términos de espacio. Repetimos, los planos no son lugares, son estados de conciencia. Entonces, el cuerpo causal entre encarnaciones es el siguiente tema. Y para tal efecto te vamos a conceder la palabra a mi hermana Lidia para que nos ayudes con la lectura, por favor. Sí, cómo no. El cuerpo causal entre encarnaciones. Cualquiera que sea el largo de tiempo pasado en el Devacán, es el apropiado para nuestra evolución. Luego de que esas necesidades han sido satisfechas en los 4 subplanos inferiores del mundo mental, el individuo despierta en los 3 subplanos superiores, donde todas las facultades inmortales ganadas durante la vida pasada han sido incorporadas al cuerpo causal. Entre paréntesis dice, mencionado en la lección 3 denominada El hombre y sus cuerpos. El ser inmortal, habiendo transitado la rueda de una encarnación, ha vuelto a su hogar y mora allí en su propio nivel por un tiempo. Para la mayoría de los individuos, este es solo un corto periodo en un estado de conciencia más bien de sueño, pero sin embargo, todos comprenden allí el significado de su pasada encarnación y conservan en forma de conciencia e ideales todo lo bueno que quedó de ella para su futuro uso. Luego de permanecer en el plano causal por un mayor o menor periodo según el caso, el individuo se torna sediento de más experiencias y tiene una visión de su próxima encarnación, una vislumbre del camino a recorrer. Entonces el individuo es empujado por el impulso rítmico de la vida a atraer un nuevo grupo de cuerpos para la próxima encarnación. Es el propio deseo y necesidad del alma por más experiencia en los planos inferiores, el que la trae de vuelta a la ronda de nacimiento y muerte. Este ciclo es repetido una y otra vez hasta que son agotadas las posibilidades de aprendizaje y desenvolvimiento a través de este proceso, y el alma se halla en el umbral de la divinidad. Ok, gracias mi hermana. En este capítulo estamos viendo el resumen precisamente de este proceso de la vida a través de los cuerpos. Yo no le llamaría la vida después de la muerte, es la vida a través de los planos y a través de sus cuerpos. Como dice aquí el autor, debemos de suprimir la palabra muerte. O sea, la palabra muerte
vida y muerte es precisamente lo mismo. Por eso dice la Biblia, hay que morir para vivir, porque en realidad la muerte es la transición de un plano a otro, es dejar un cuerpo para otro. Entonces, por eso se nos dice aquí que muchos de los miasmas, de los miedos, de los tabús, de muchas de las teorías que se han generado por la ciencia y por la religión en torno al proceso de la vida a través de los diferentes planos, la teosofía viene a disiparlos, nos los explica con lujo de detalles, para que es precisamente en la vida cuando nos tenemos que preparar. En el momento en que dejamos el cuerpo ya se acabaron las oportunidades, ya es demasiado tarde, no basta con que llegue el Padre, te dé la extrema unción, los santos óleos, te arrepientas, o sea, ya construiste tu futuro en los siguientes planos y en los siguientes cuerpos, ya construiste el templo o los templos. Tendrás otra encarnación o otras encarnaciones para sanar, para perdonarte, para que exista alquimia, para que te reestructures, para que te regeneres. Pero en lo que respecta a esta vida, por eso es la oportunidad de estar encarnados y de tener este conocimiento. El hecho que ahorita estemos nosotros recibiendo esta información es un privilegio, es un don, que aunque todas las personas puedan acceder a este conocimiento, no se les da a cualquiera. ¿Por qué? Porque no es su momento. Sin embargo, nosotros al tener este material, nosotros ya sabemos qué va a pasar y cómo podemos actuar desde ahorita. Cómo desde ahorita nosotros nos podemos preparar para este gran viaje, como dijera. Es un viaje que tenemos muchas vidas realizado. Lo que más hemos practicado ha sido este proceso. No nos acordamos, porque ya lo recordamos en la lección anterior, todas las experiencias se acumulan en el cuerpo causal, en la mente superior. Y el ser humano, la personalidad, actúa conscientemente en los tres planos inferiores, en el mundo físico, en el emocional y en el mental inferior. A medida que vamos evolucionando, ya tenemos a veces plena conciencia de nuestras vidas anteriores, como reminiscencias, como recuerdos vagos, o ya algunos hermanos muy evolucionados, muy adelantados, ellos ya pueden ver con lujo de detalle, ingresar en ese nivel akáshico, en el nivel de la mente superior, para poder acceder a la memoria de sus anteriores vidas o de la naturaleza. Pero solamente esos clarividentes del mundo mental superior, aquellos que tienen esas facultades desarrolladas, ellos ya pueden con plena conciencia visualizar esas existencias previas y descubrir por qué están viviendo lo que actualmente les depara la vida. Bueno, vamos a pasar a la fase de diagramas e imágenes suplementarios. Es muy interesante este cuadro porque se denomina un ciclo de vida. Y para el estudio de este cuadro tenemos que iniciar aquí, lo que nosotros conocemos como nacimiento. Se dice en la sabiduría oculta que el ser humano durante la encarnación en el mundo físico vive ciclos de 7 años. Cada 7 años se va manifestando un aspecto de su ser. De los 0 a los 7 años es el nacimiento del cuerpo físico, la infancia. En ese momento, el cuerpo físico se debe de nutrir, tiene que recibir todos aquellos cuidados para prepararse para toda la vida. Entonces, de los 0 a los 7 es el momento de recibir todos los nutrientes, es el momento en el que este elemental físico sigue aún construyendo este cuerpo, no se termina ese proceso. Se está consolidando más el alma dentro de este cuerpo físico. De los 7 a los 14 años viene el crecimiento, la expansión del cuerpo físico a través del cuerpo vital. Es cuando en ese momento de los 7 a los 14 empieza a crecer el desarrollo hormonal, se empieza a desarrollar plenamente ya el cuerpo físico a través del cuerpo vital. De los 14 a los 21 es cuando empieza el nacimiento del cuerpo de los deseos, la pubertad, las primeras emociones, los primeros sentimientos, las primeras sensaciones.
De los 21 a los 28 es cuando nace, por llamarle así, la mente. Empieza el individuo a madurar porque ya la mente empieza a tomar contacto con esos vehículos, el físico, el etérico, el emocional y el mental. Y de los 28 a los 35 es cuando ya empieza la vida seria. Se dice que hasta los 35 años se siembra y de los 35 años en adelante se cosecha. Por eso es muy importante ver en qué etapa estamos de nuestra vida para ver qué nos corresponde aprender. Aquellos que sembramos durante los 35 años puros espinas, pues estamos a tiempo de cambiar esas espinas por rosas. Si hicimos mal durante 35 años, pues estamos encarnados, pues tenemos la oportunidad de empezar, al menos en esta vida, a hacernos responsables de esas experiencias y empezar a transformarnos. De los 35 a los 42, que es el proceso ya de la cosecha, viene la expansión vital, segundo crecimiento. De los 42 a los 49, cambio de vida. Y de los 49 en adelante es cuando se dice que ya realmente el individuo comienza su misión de vida. Es el máximo de la mentalidad. Y así por cada 7 años el ser humano se va transfiriendo la conciencia en un aspecto del ser hasta que finalmente viene lo que nosotros conocemos como la muerte, que es aquí. Entonces, dicen los autores, que en ese momento cuando la conciencia se transfiere del mundo físico denso a la región etérica, el alma, el ego, la individualidad, ve lo que se conoce como la película o el panorama de su vida pasada y se registran todas esas escenas en su cuerpo emocional. Y es cuando ya ingresa el ser humano, depende del tipo de vida que haya llevado, al mundo emocional. Precisamente en la primera parte de ese mundo emocional actúan las fuerzas de repulsión, y si el individuo llevó una vida depravada, llena de pasiones, deseos bajos, pues la esencia del dolor es asimilada como base del recto sentir. Dijimos, no es un dolor físico, es un dolor emocional porque ya no tienes cuerpo para satisfacer tus deseos, ni ambiciones, ni pasiones. Después en ese mundo emocional hay una región fronteriza que no es ni cielo ni infierno, ni purgatorio, ni devachan, que es donde está el punto de indiferencia. Ahí se ubica precisamente ciertos individuos que pues no fueron ni buenos ni malos, no tuvieron pasiones, pero tampoco desarrollaron muchas virtudes. Están en esa región fronteriza. Pero aquellos que durante la encarnación desarrollaron virtudes, desarrollaron todos esos nobles ideales, pasan a ese denominado primer cielo, que está todavía en el mundo del deseo, en el mundo emocional. Y en este primer cielo se dice que el bien de la vida pasada es asimilado como base del recto sentir futuro. Aquí es cuando actúan ya las fuerzas de atracción, cuando empieza el ser humano a comprender durante este proceso de terapia, que a fin de cuentas al estar en el mundo emocional es una terapia, se revisa escena por escena de la vida, se revisa experiencia por experiencia, se le dice al individuo a través de las entidades que están ahí, ¿por qué obró así? ¿Qué era la decisión más correcta? Que en cada experiencia hay dos decisiones, actuar noble o egoístamente, que en tal experiencia actuó noblemente, en tal egoístamente, y pues la consecuencia de ese acto. Y después que la conciencia ya ha pasado por el nivel emocional, ingresa al devacán o al mundo del plano mental inferior o plano mental concreto, y es precisamente en esta región del pensamiento concreto donde el bien de la pasada vida es asimilado nuevamente como el recto pensar, empieza a vivir en este cielo creado por sí mismo, como vimos en este capítulo anterior. Y una vez que el individuo, en proporción a la cantidad de virtudes que desarrolló, es el tiempo que pasa en este mundo. Si fueron muchas virtudes, pues mucho tiempo de cielo.
Si fueron pocas virtudes, pocas nobles deseos, nobles aspiraciones, pues es un tiempo relativo. Una vez que la conciencia ya pasó por este mundo mental concreto, o en este de Bacán, primero, en este de Bacán concreto, pasa a la región del pensamiento abstracto, al mundo causal, al mundo de la mente superior, la mente abstracta. Y en ese momento, en ese nivel causal, en ese momento que se encuentra ahí, la esencia mental del recto pensar y la esencia emocional, ahí es donde se fusionan el recto pensar y el recto sentir, las rectas emociones que se hicieron aquí y los rectos pensamientos, son asimiladas en un proceso como de digestión, en un proceso de asimilación, y es cuando se transfieren al cuerpo causal. La primera parte ya vimos que el alma se compone de 3 aspectos: el mundo causal, el mundo intuicional y el mundo de la voluntad espiritual. Atma se conoce como Atma al primer aspecto, a la voluntad; Buddhi a la intuición; y Manas, o la mente superior, el cuerpo causal, precisamente es el encargado de tomar el contacto con los 3 cuerpos inferiores. Ya lo vimos en la lección anterior, la personalidad es el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior. Entonces, esta personalidad triple, que en la teosofía clasista le llaman cuaternario, porque dicen que la emoción y la mente es uno mismo, el cuerpo físico lo subdividen en 2, físico denso y etérico, por eso le llaman cuaternario, pero es en realidad 3 aspectos: mundo físico, mundo emocional y la mente concreta. Esta es la personalidad. Entonces, en ese momento que la personalidad, ya toda la conciencia está en el mundo causal, se dice que el deseo de nuevas experiencias y de evolución y de crecimiento espiritual lleva nuevamente al alma o al ego a reencarnar. Entonces dice que en ese momento, así como el momento de la muerte, ve todas las escenas que vivió, en este momento se dice que el alma ve todas las escenas de lo que va a vivir. Y viene una especie de reset de la conciencia. A partir del momento cuando ya empieza a descender este ego, esta alma, pues como ya sabe lo que tiene que hacer, ahora tiene que construir los siguientes cuerpos, tiene que reunir material para los siguientes cuerpos, y ahora el proceso es a la inversa. Primero atrae su material para formar su nuevo cuerpo mental. Es como si fuera un constructor y destructor. El ser humano es un constructor y destructor de formas y de energías. Ahí atrae materiales de acuerdo a su estado vibratorio, de acuerdo a su estado evolutivo, y en ese momento construye su cuerpo mental para la siguiente vida. Después la conciencia se transfiere a un nivel más inferior, pasa por el mundo del deseo y atrae sus materiales de la esencia astral, atrae materiales del reino elemental emocional para su nuevo cuerpo emocional. Y sigue descendiendo la conciencia hasta que atrae materiales para su nuevo cuerpo vital. Y el cuerpo vital, ya lo vimos, una de sus funciones es actuar como molde del cuerpo físico. El cuerpo vital es un arquetipo, es un molde en el cual ya se sabe la estatura, qué tipo de cuerpo va a tener, si va a ser un cuerpo débil, si va a ser un cuerpo enfermo, si va a ser un cuerpo tosco, si va a ser un cuerpo refinado, si va a ser un cuerpo burdo. Y bueno, ya viene lo que nosotros conocemos como el nacimiento, que es que precisamente esa alma ya consciente en el cuerpo físico, nuevamente sale de la madre al mundo físico y pues empieza otra vez este peregrinaje de placeres y de dolores. Empieza esta vida de contrastes entre el bien y el mal, entre el placer y el dolor, entre las emociones y la mente.
Y es precisamente ese proceso lo que se denomina la vida después de la muerte, o la vida entre la muerte, o la vida, o la conciencia a través de los diferentes planos y cuerpos. Esta ley universal, la ley de ciclo, de ritmo, de flujo y reflujo, no solamente corresponde al humano, ya lo vimos, corresponde a todos los reinos, al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal, a los humanos, a los planetas, a los sistemas solares, a los universos. Obvio, cada quien en su nivel. Ya lo vimos, los reinos minerales solamente actúan en el mundo físico. Ellos están reencarnando en estos subplanos, en los subplanos, en los tres primeros, sólido, líquido, gaseoso. La planta, su proceso, como alma grupal, es en el nivel físico y etérico. La planta hace ese proceso de reencarnación a través de su alma grupal en estos planos. El animal, mundo físico, etérico y emocional. Y ya el humano tiene un campo de encarnación y de reencarnación más vasto. A medida que vamos evolucionando, vamos a ir contactando con los planos superiores. Pero bueno, todavía actualmente la humanidad tenemos que liberarnos de esta rueda de reencarnaciones que los budistas le llaman la rueda del samsara, la rueda de las reencarnaciones. Hay quien llama que son 108, hay quien dice que son 777, ahí los datos difieren, pero estamos nosotros atados a esta rueda. Estamos vistiéndonos y desvistiéndonos de cuerpos. Estamos construyendo y destruyendo cuerpos. Estamos precisamente nosotros en este proceso incesante de flujo y reflujo. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí se quedó comprendido el proceso? Adelante, Lidia. ¿Sabes qué, Omar? Es que mi duda es, ¿en qué momento realmente entra pues Atma y Buddhi al cuerpo del bebé cuando aún se está gestando? ¿O entra hasta después? Dicen los tibetanos que a los 49 días se ingresa en la glándula pineal, el alma. O sea que eso, una vez que ya, porque tú recordarás que una vez que ya cuando se empieza a formar el cuerpo físico, con el molde del cuerpo etérico, es cuando el alma ya empieza a tomar conciencia de su cuerpo. Por eso vemos en los ecosonogramas que el bebé siente el peligro, el miedo, se mueve, o sea, ya estamos en ese estado, en este estado de relativa inconsciencia, pero no. Por eso el tema del aborto es un tema que a la vista del ocultismo es un crimen. ¿Por qué? Porque el alma ya está encarnada en el cuerpo físico. Ya tiene conciencia. Imagínate que es como si alguien te asesinara y tú no te pudieras escapar. Claro. Es un crimen atroz. ¿Por qué? Porque el alma ya está en el cuerpo físico. El alma ya ve, siente ya todo lo que está ocurriendo en el exterior. Tan es así que cuando ve al papá, ve al papá, a los hermanos, empieza a tener emociones de afinidad, emociones adversas, pero ya el alma ya está encarnada en el cuerpo físico. Claro. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es que una maestra de la teosofía me decía lo contrario, me decía que no, que el alma todavía no entra bien en el cuerpecito del bebé no nato. Y no, a mí no me parece, yo estoy de acuerdo contigo. Está el alma, sin embargo, todavía no está la conciencia plena. Ya lo vimos, no. A medida que el individuo va creciendo, se van manifestando los demás cuerpos. Sí, claro. Eso pues hasta los 7 años, y si Dios nos ayuda, porque si no, ni entonces, ¿no? Sí. No, ¿Vamos? en eso es... ¿Mande? En eso sí, claro. Ok. Hay algo muy interesante que vamos a
a comentar es que nosotros cuando ya vimos las lecciones anteriores del curso de la lección 2, de cómo es que desciende esta oleada de vida, cómo desciende al momento de manifestarse estas 3 oleadas de vida y cómo la vida pasa en este proceso involutivo primeramente por reinos. Acuérdense que el primer reino es el reino elemental superior, de la mente superior. El siguiente reino es el reino elemental de la mente inferior. Y el tercer reino es el reino elemental del deseo. Entonces, esa esencia elemental, esas 3 esencias elementales, el de la esencia elemental mental superior, la esencia elemental de la mente inferior y la esencia elemental del deseo, en suma, ese material de esa esencia, en términos teosóficos se le conoce como el elemental, pero son 3 elementales. El elemental de la mente superior, o esencia elemental de la mente superior, la esencia elemental de la mente inferior, y la esencia elemental o elemental del deseo. Entonces se dice que es precisamente lo que comentamos en la lección, que al momento de desencarnar, este elemental del deseo quiere aprisionarnos, es al primero que nos vamos a enfrentar, al terrible, se va a volcar sobre nosotros, sobre la conciencia, este elemental, y nos va a querer atrapar con su esencia elemental. Entonces, ahí es donde viene una prueba muy interesante, que al momento de desencarnar, este elemental nos va a querer atrapar. Entonces nosotros, teniendo este conocimiento de la teosofía, obvio, no con enfrentarnos significa que lo vamos a destruir. Nosotros con este tipo de vida que llevemos es como vamos a purgarlo. Pero lo más importante es que este elemental va a querer enconcharnos, se llama, y va a querer atraparnos, y ahí es donde nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Yo soy la conciencia, tú eres mi hijo, tú eres una creación mía, tu emociones, tu conjunto de emociones, no soy yo te hice, sí, quizás por inconsciente, por ignorante, por débil, por flojo, perezoso, yo te hice, pero tú eres mi creación, esencia elemental emocional, tú no me vas a dominar, tú no me vas a dar miedo, tú no me vas a... Eso es lo que se enseñaba en los antiguos misterios, a enfrentarnos a esas entidades y a todos esos seres que se nos van a volcar al momento de la muerte, el miedo, todos esos seres se nos van a volcar, pero si nosotros tenemos este conocimiento, nosotros vamos a enfrentarnos a ellos con plena decisión de que son creaciones nuestras, que estas emociones, todas esas emociones que se van a ver como seres, demonios, son nuestras emociones creadas. Nosotros las hicimos. Y una vez que ya pasemos, que no nos permitamos que este elemental del deseo nos enconche, nos atrape, porque la mayor parte de la humanidad los atrapan y viven las experiencias como inmóviles, no se pueden mover, no pueden, ¿por qué? Porque los atrapó esta esencia elemental. Y una vez que pasemos al siguiente mundo o a la siguiente región de la mente inferior, también vamos a tener que tratar con otro elemental, que ese es el elemental del pensamiento concreto. Ese elemental se nos ha dicho que, aunque es más poderoso que el elemental del deseo, es menos agresivo, menos tosco. ¿Por qué? Porque es de materia más sutil. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Adelante, Lidia. Tienes la palabra, mi hermana. Sí, perdón, es que me sale ahí un anuncio para poder cancelar. Es que tengo una duda en donde dice fuerza de repulsión, dice la esencia del dolor es asimilada como base del recto sentir futuro. Como que no entiendo bien. O sea, ahí, perdón. Sí, acuérdate que la primera parte del mundo de los deseos se conoce como el Kamaloka, el subplano
esto se conoce como el Kamaloka o, Sí. o el purgatorio. Entonces, ahí es cuando en ese nivel, en el Kamaloka, en ese purgatorio, pues la mayor parte de los que están ahí presentes están en este estado de dolor. Mm, Y por eso en ese estado de dolor, pero no dolor físico, dolor de que ya no tienen cuerpo físico, por eso dice, la esencia del dolor es asimilado en base del recto sentir. ya, Entonces, ya. Ajá. sí, a eso se Claro, refiere. claro. Sí, o sea, Ah, que perfecto. ellos sufriendo en vamos a estar sufriendo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en ese Kamaloka, depende de nuestras acciones de esta vida, y el tiempo que estemos ahí es en ese momento vamos a tener ese dolor, pero no físico, es el dolor de que si tú te regías por la lujuria, por la pereza, por la ira, pues quieres seguir teniendo esas emociones, pero como ya no tienes cuerpo para satisfacerlo, sientes dolor, sientes que te estás purgando, sientes que, ¿por qué? Porque ya no tienes precisamente el cuerpo de satisfacción, que es el cuerpo físico. Bueno, Ok, mil gracias. ¿vamos bien entonces, mis hermanos? Ok. Aquí este diagrama se denomina el ciclo de la vida, y aquí en este diagrama el ser, el alma, es el que precisamente transita. Entonces, esto es lo que se conoce como el ciclo de la vida humana o la encarnación. En este momento nace, viene lo que se conoce como la muerte. El plano astral, el plano emocional, se dice que tiene 7 subplanos, 7 niveles, 7 estadios de conciencia. El primero es el pasional, el Kamaloka, pasiones, es el nivel más burdo, ahí es donde se conoce como el Kamaloka, el nivel más denso. El segundo subplano se conoce como trivial, el tercero impresional, el cuarto purgatorial, el quinto literal, el sexto artístico y el séptimo intelectual. Todos tenemos que pasar por estos 7 niveles. Hay quien se queda aquí atorado, hay quien aquí, hay quien acá, hay quien si lleva una vida de pureza, pues pasa directamente al nivel literal, artístico e intelectual. Entonces, en un proceso como de decantación, como de un perfume, como de una esencia, nosotros nos vamos a ir evaporando, pero si tenemos mucha esencia emocional burda, tosca, pues aquí nos vamos a quedar. Aquí es donde la mayor parte de la humanidad se queda, dice de 20 a 40 años. Y hay quien, de acuerdo a esa evolución, pasa en sueño en segundos o en días. Pero la mayor parte de la humanidad aquí no la vivimos. Y de acuerdo a los registros, dice que es de 6 a 20 años, pero hay quien desde 20 a 40 años, depende de las emociones que haya tenido, es el tiempo que vamos a durar. Y después pasa al mundo, al cielo, a la mente concreta, que es lo que se conoce como el mundo celestial, que es conformado por, recuerden, los subplanos sólido, líquido, gaseoso y etérico, o sea, los 4 subplanos de la mente y del cuerpo concreto. Y después pasa por el Devacán superior o el mundo causal, en el cuerpo causal. Todo este periodo del Devacán, depende de la vida del individuo, oscila de 700 a 1200 años. Pero se dice precisamente que el individuo, precisamente por ese uso desmedido de la sexualidad y de estar trayendo almas a reencarnar, estamos interrumpiendo el proceso y ya los individuos se están encarnando en 20, 30, 50 años. O sea, no le estamos permitiendo a las almas madurar. No le estamos permitiendo que tengan ese momento del Devacán de 700 a 1000 y los estamos atrayendo. Adelante. Sí, bueno, quería comentar una vivencia que ya lo he platicado. Recientemente mi abuela se le apareció en un sueño a mi hermano, diciéndole que tenía que cumplir una manda. Entonces tenía que llevar a mi mamá a no sé dónde, o sea, a Fresnillo, Zacatecas. Entonces dice que porque es que venía de 2 abortos mi mamá, y llegó ella y estuvo viviendo. Pero mi abuela nunca la llevó a ella. Dice que no podía descansar porque tenía que llevarla a ella para cumplir la mano. Entonces mi abuela ya tiene más de 25 años de muerte.
Entonces la llevaron allá. Dice mi mamá que sintió la presencia de mi abuela, que ya pudo descansar en paz. Entonces, hay cierto lo que hizo, o sea, 16 a 20 años, hay gente que se queda más tiempo ahí. Por ejemplo, mi abuela de seguro se quedó en Camaloca, en el purgatorio, tanto tiempo, o sea, 25 años, porque yo tengo edad. Y hasta apenas ahorita pudo separarse de esas, porque yo creo que eso de las mandas y esos santos que lo rezan, pues son almas egregores, ¿no? O sea, no son los seres. Son ataduras a la tierra. Ajá, o sea, estos seres que obligaron que sometieron a mi abuela tanto tiempo, o sea, 20 tantos años, en las regiones del bajo astral. Entonces, pero ahorita mi abuela ya se haya liberado y ya está menos en el primer cielo. Pero les comparto esa vivencia porque pues, es cierto eso que hay gente que se toma más tiempo. Mi abuela en los primeros niveles duró 25 años. Entonces, pues, bueno. Así es. Gracias, mi hermano Cristóbal, por la experiencia. Ya lo vimos en el diagrama, en la lección anterior de El hombre y sus cuerpos, que cada cuerpo tiene un átomo que es el que contiene la información de ese cuerpo. Ese átomo permanente, ahí están guardadas las experiencias durante cada cuerpo y durante cada plano. Entonces, el proceso de reencarnación, la conciencia se va transfiriendo de un átomo a otro. Cuando estamos encarnados, pues está la conciencia en el átomo físico permanente. Al momento de desencarnar, se transfiere la conciencia al átomo astral permanente. Después, cuando muere del mundo emocional, nace en el mundo mental, se transfiere la conciencia en el átomo mental permanente. Y una vez que, por llamarlo así, muere del mundo mental inferior, concreto, nace en el mundo mental superior, en el mundo causal, y es cuando ahí, en el átomo permanente, causal, en la unidad mental, en ese centro, es donde se guardan todas las experiencias, es nuestro disco duro, es donde se almacenan todas las experiencias de todas las encarnaciones. Entonces, los clarividentes y los que tienen esos dotes de acceder a estos registros akáshicos ingresan en estos niveles y ahí pueden ver no solamente la memoria de las vidas, sino también de la naturaleza, del planeta, del sistema solar, cómo también ha tenido sus encarnaciones, que ya lo vimos que el proceso de la reencarnación o del proceso de la vida y sus muertes, más bien sería la vida y sus muertes o la vida y sus tránsitos, no solamente nos afectan, no solamente lo tenemos que vivir los humanos, sino todos los demás seres, tanto inferiores como superiores. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda, mis hermanos? ¿Quedó comprendido ese proceso de vestirnos y desvestirnos de cuerpos? Mario, Lidia, Manuel. Como ustedes saben, este curso secuencial, la primera lección pues fue definiciones de Sofía, la segunda, plan y propósito de la vida. En la lección segunda vimos cómo es que se manifiesta el ojo solar, el sistema solar, cómo se crean los planos, los subplanos y cómo descienden esas mónadas, esos espíritus a través de las esencias elementales, después como alma grupal, mineral, vegetal, animal, y después el proceso evolutivo ya como alma individualizada como humano. Y precisamente en la lección tercera vimos los cuerpos en los cuales ese espíritu y esa alma se reviste a través de la personalidad, que ahorita prácticamente lo que nosotros vimos es el tránsito del alma a través de la personalidad. Entonces, esta lección se denomina la vida después de la muerte, y la lección siguiente, mis hermanos, es precisamente la lección de la reencarnación. Déjenme revisar aquí el programa. Por eso les digo que es un programa secuencial, en efecto. La lección 5 se llama reencarnación y la lección 6 karma. Entonces vean cómo este curso secuencial, por eso la importancia de que lo cursen desde un principio. Porque si llegan a la lección 5 o 6, pues van a tener todas las dudas. Y precisamente para ir reafirmando este conocimiento deben de
ir contestando ese cuestionario. En este caso está en la pregunta, en la página 14, donde vienen esas preguntas que el estudiante debe responder para ver si realmente comprendió la lección. Y vamos a concederte la palabra, mi hermano Cristóbal, para que nos ayudes con la lectura de las preguntas que nuestros hermanos que están estudiando este curso deben de contestar. 1. Compara las ideas populares sobre la muerte con las ideas teosóficas dadas en este capítulo. 2. Haz una lista de las razones y evidencias para creer en la vida después de la muerte que te parecen aceptables. 3. Describe la comprensión teosófica del proceso de morir y la condición de la persona común inmediatamente después de la muerte. 4. ¿Cómo se reorganiza el cuerpo emocional en el estado post-mortem? 5. ¿Cómo explica la teosofía nuestra responsabilidad por nuestra propia condición luego de morir? 6. ¿Cómo relaciona la teosofía el nivel de nuestra vida emocional con nuestras experiencias post-mortem? Inmediatas del plano emocional y sus varios subplanos. 7. ¿Cuál debería ser la actitud de la mente y las emociones por parte de los vivos en relación con el así llamado muerto? 8. ¿En qué difieren las dos visiones teosóficas sobre la vida después de la muerte? 9. ¿Qué determina la duración de la estadía en el mundo emocional y en el mundo celestial o Devacán? ¿Cuál es el propósito del Devacán? ¿Qué sigue luego del Devacán? Ok. Esas preguntas el estudiante deberá de responderlas. Obvio, son preguntas que debe de responder con sus cuestiones personales. Mucha información pues está ya aquí en la lección. Pueden ustedes remitirse al punto donde está la respuesta y pueden copiar y pegarla o pueden ustedes agregar sus explicaciones. Bueno, aquellos hermanos que consideran que esta información no ha satisfecho sus dudas, que consideran que quieren profundizar, ahondar, hacerse más expertos en este tema, pues bueno, deben de consultar las siguientes obras. La obra del libro de texto de Teosofía, del autor Leadbeater, el capítulo 6, denominado Después de la muerte. La obra Teosofía explicada de P. Pabri, capítulo 6, La vida después de la muerte. La obra Bosquejo Teosófico de Leadbeater, capítulo 7, denominado La muerte. Y la obra de La sabiduría antigua de Ani Besant, los capítulos 3, 4 y 5, El Kamaloka, el plano mental y el Devacán. Y hay dos obras, dos tratados de Leadbeater. Leadbeater hizo como clarividente dos obras muy destacadas que se llaman El más allá de la muerte, volumen 1 y 2. Todos estos textos, esta primera serie de obras, están en un archivo denominado Obras Complementarias. Y estas dos obras, El más allá de la muerte, volumen 1 y 2, se incorporan de forma separada. Entonces, aquellos que deseen adquirir estas obras complementarias, contáctenme para enviárselas y que ustedes vayan armando su biblioteca teosófica. Ok. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, mis hermanos? ¿Todo bien? Lidia, Mario, Manuel. Sí. Ok. Bueno, pues les agradezco su participación nuevamente. Nos vemos en la siguiente lección denominada Reencarnación, el próximo domingo a las 3:30. Agradezco a todas y a todos su participación. Hasta pronto.